Ok, le voy a pedir a mi hermana Carla, por favor, si nos ayuda a orar. Sí, pastor. Gracias. Bendito Dios, amado Padre Celestial, en esta noche te doy gracias porque me permites estar aquí estudiando tu palabra. Te doy gracias por la vida de mi pastor y de mis hermanos que nos reunimos para estudiar en un mismo cuerpo tu palabra, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, porque permites estos tiempos y porque tú, Señor, pones en el corazón de cada uno de mis hermanos la disposición de estar aquí. Te pido, mi Señor, que seas tú hablando a través de mi pastor y que esta palabra, Señor, no la dejemos en saco roto y que podamos aprender y ejercer lo que tú nos quieres enseñar, Señor Jesús, porque nada hay más hermoso que aprender de tu palabra, mi Señor, y enriquecernos con ella, Señor. Te pido por la vida de cada uno de mis hermanos, por cada uno de sus hogares, y asimismo te pido, mi Señor, por los hermanos que no se han podido conectar, Señor, que tú, Señor, pongas en su corazón el poderse conectar y estar aquí, Señor. Te Sí. damos gracias porque tú estás en medio de nosotros y vas a hablar en en esta noche, Señor Jesús. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, hermana. Sí, Bueno, pues interesante este capítulo 9, ¿verdad? Acerca de Mefiboset. Si lo pudieron, tuvieron oportunidad de poderlo leer con calma. Sí, Interesante, ¿verdad? Ok, permítanme poner esta introducción. Lo leo yo si gustan. El significado en hebreo, Mefiboset, significa el que destruye la vergüenza o disipador de la vergüenza. En primero de Crónicas 8:34 y 9:40 también se le llama Merib Baal, que significa el que lucha contra Baal. Por costumbre se sustituyó Baal por Boset, que significa vergüenza, para evitar esto, para evitar mencionar al dios pagano Baal. En la historia familiar era hijo de Jonatán y nieto del rey Saúl, por lo tanto pertenecía a la familia real de Israel. Tras la muerte de Saúl y Jonatán en la batalla contra los filisteos, la casa real quedó en crisis y según la costumbre de la época, la nueva dinastía solía eliminar a los descendientes del rey anterior para evitar reclamos al trono. Accidente y razón, Mefiboset tenía unos 5 años cuando su abuelo Saúl y su padre Jonathan murieron en batalla, quedando lisiado durante la huida. Su nodriza, temiendo por la vida del niño, lo tomó y huyó apresuradamente, pero en la huida lo dejó caer y quedó lisiado de ambos pies para el resto de su vida. David lo ayudó cuando tenía aproximadamente entre unos 20 a 25 años. La razón del accidente fue el miedo que el niño fuera asesinado por ser descendiente de Saúl. Y aquí quise poner esto que vamos a ver más adelante, que no todo es color de rosa. La traición. Cuando te traicionan, a veces otros se apresuran a agravar la traición. Así sucedió con Mefiboset, quien, a pesar de la bondad que David le mostró ahí en el capítulo 9, aprovechó la traición de David como una oportunidad para recuperar el reino que su padre Jonathan había perdido. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 16 y 17. Quizá esto no lo habían escuchado, ¿verdad? Algunos sí, algunos no. Interesante. Bueno, pues ahí vemos. Me gustaría que pudieran hablar un poquito qué piensan acerca del significado de Mefiboset o Mefibal. sí, Adelante, hermano Marciano. sí, buenas noches a todos mis amados hermanos. Efectivamente, Mefiboset quiere decir esto, la boca de vergüenza o exterminador de la vergüenza, que como bien se narra en esta introducción, muy puntual, muy acertada, hubo necesidad por el significado de Meribaal,
que sumado a ese significado que bien se anota en esta introducción, también corresponde a otra acepción que quería decir defensor de Baal. Por ello era de suma vergüenza el que pudiera considerarse por ese nombre. Y sí, tal cual se describe en 2 Samuel 4:4, cuando hay la noticia llegada a Jezreel de la muerte de Saúl y de Jonatán. La nodriza huye teniendo Mefiboset 5 años, queda inválido y evidentemente, como bien se narra, hasta esa edad de 25 años viene a tener su encuentro con el rey David, pero evidentemente que había un pacto que respaldaba el desarrollo de lo que iba a ser Mefiboset delante de David en esta primera parte, en la que el rey David hace un ejercicio de compasión, de misericordia respecto a la casa de Saúl por amor a Jonatán, pero después corrige y cuando busca a Siba, lo veremos ahorita en el desarrollo del capítulo, le dice por amor a Dios, anteponiendo que Siba pudiera tener alguna reserva de informarle si quedaba alguno en la casa de Saúl con vida. Evidentemente cambia ya el panorama de Siba cuando el rey David le hace extensivo el deseo de dar ese cuidado a quien fuera, ¿no? Este descendiente último. Y sí, yo también ya tenía la idea de que en este capítulo, como bien se menciona por nuestro pastor, 15:16 de esta segunda de Samuel, Mefiboset al final, alcanzado desde luego por lo que implica haber tenido una ascendencia de su abuelo, pues vino a transmitirle esa manera de comportarse a Mefiboset, que saltó la manera amorosa en que Jonathan tuvo esa amistad con el rey David. Es muy significativo cómo es que la misma palabra dice, aquel que me bendice, por miles, parafraseando la verdad, por miles le bendeciré, pero de aquellos que me aborrecen, hasta la tercera y cuarta generación serán malditos. De aquí operó tal cual, y este hermoso capítulo que vamos a estudiar. Nada más, menos. Oh, muy bien, gracias, hermano. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Entramos ahora sí de lleno. Pastor, Ah, sí, adelante. este, pues yo no, sabía el significado de Mefiboset, pero es interesante ver, lo que hay detrás, ¿no? Mm, el disipador de la vergüenza, o sea, qué fuerte es. Bueno, me veo la vida bueno, puedo leer la vida de Mefiboset y todo aislado, dependiendo de los demás, ¿no? Porque el estar lisiado, pues y más en ese tiempo, ¿no? Que no había tantas cosas dependiendo de los demás, saberse que fue de descendencia real y en un momento lo perdió, ¿no? Y estar así, eh, me imagino que pues se arrastraba por el suelo y como podía, ¿no? Iba a hacer sus cosas o había veces que pasaba hambre, había veces que, o sea, a lo mejor hasta ni comía y ver la bondad que tuvo David, eh, conforme al corazón de Dios, bien lo dice la Biblia, de darle, ¿no? Todo lo que había perdido y, y pues sí, yo tampoco sabía que después ya quiso recuperar el trono. Eso habla de, pues, que todavía Saúl, bueno, su abuelo, pues sí, permanecía, ¿no? Porque igual cuando él estuvo reinando, muchas veces David tuvo compasión de él y no lo mató, ¿no? Dios Ujú. me libre de matar al ungido del Señor. Y vemos como aquí no, o sea, en la primera oportunidad que tuvo, quiso recuperarlo, ¿no? Cómo siguen las descendencias, Ujú.
con esta avaricia, ¿no? De querer recuperar por lo que ya Dios había dicho que ya no se iba a recuperar. Esa famosa maldición generacional. Muy bien, Ajá, pero la vamos a ver esa hasta hasta el 15, 16, 17. ¿Sale? Vamos a concentrarnos en la primera parte. Gracias, Carla. ok. Ok, alguien que esté en la computadora y que alcance a ver bien, que me ayude a leer, por favor. ¿Nadie? Mm, yo si gustan, Adelante, por favor. yo, a ver, dice, David y Mefiboset, capítulo 9. Mefiboset, nieto de Saúl, queda lisiado. Segunda de Samuel 4:4. Y Jonathan, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Su nodriza huyó y cuando iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo, y se llama Mefiboset. En medio de la inestabilidad se presenta la historia de Mefiboset, quien queda marcado físicamente para toda su vida. Más adelante será importante en la historia de David. David busca hacer misericordia. ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? David recuerda su pacto de amistad con Jonathan y muestra lealtad aun siendo rey. Mefiboset es hallado en Lodebar. Aún ha quedado un hijo de Jonathan, lisiado de los pies. Aunque estaba olvidado y con discapacidad, su linaje lo hacía heredero de la misericordia. El rey lo manda llamar, y envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. David lo rescata de una tierra de abandono, mostrando gracia inmerecida. Mefiboset llega con temor, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Esperaba condena, pero recibe misericordia y paz de parte del rey, restauración y honra. Yo te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. David no solo le devuelve lo perdido, sino que lo honra como parte de su casa. Comía como hijo de rey, y Mefiboset comía a la mesa del rey David como a uno de los hijos del rey. Mm, Como uno de los hijos del rey. Y Mefiboset comía a la mesa de David como uno de los hijos del rey. El final muestra la gracia de ser lisiado y olvidado. Pasa a vivir con dignidad y honra en la mesa de real. Real. Gracias. Interesante, ¿verdad? Ahí está resumido todo el capítulo 9. Quise añadir ahí el capítulo 4, ajá, donde se cuenta la historia de lo que le sucedió a Mefiboset, ¿verdad? Pues prácticamente estaba perdido ya el reino de Saúl y se estaba eliminando prácticamente a todos los miembros de la casa de Saúl, ¿verdad? Precisamente para cuidar el reino que se había levantado. Mataban generalmente a todos los descendientes en este caso del rey Saúl. Entonces en esa inestabilidad, dice, se presenta la historia de Mefiboset, que queda marcado físicamente para toda su vida. ¿Qué es lo que le sucedió? Su nodriza cuando huyó precisamente para cuidarlo, para que no lo mataran, y cuando iba huyendo apresuradamente, se le cayó. De ahí viene el dicho, ¿verdad? Se cayó de chiquito. Se le cayó el niño y quedó cojo y quedó prácticamente lisiado para toda su vida. Ok, esta primera parte, ¿qué les llama la atención? Solamente de esa parte. Al final, el pecado alcanza. La palabra dice, el malvado será alcanzado por su propia maldad. Aquí la trascendencia de este evento en el que se vio afectado Mefiboset como heredero de la casa real por parte de Saúl, a la cual si Saúl hubiese conducídose de la manera que Dios le ordenaba, sin problema hubiera sido uno de los descendientes que hubiera accesado al trono en el orden de la bendición del propio Dios.
Pero vemos cómo aquí efectivamente, y se menciona, esa maldición generacional va afectando a la primera, segunda, tercera, cuarta generación, y que evidentemente hay oportunidad en la misma misericordia del Señor que se renueva cada mañana de reconducirse en humildad fidedigna y genuina de los malos caminos que pudieran haberse asumido por parte de los ascendientes. Y hemos visto en la vida real como personas que si pudieran haber tenido alguna adicción que les haya llevado a la muerte, luego la siguiente generación, alguno que otro, en función de ese dolor observado de parte de su ascendiente, opta por vivir de manera totalmente distinta, ajeno a ese pecado, y vemos que eso puede ser excepcional. Sin embargo, desafortunadamente es excepcional. La regla es que del mismo ejemplo que se vivencia por parte de los ascendientes, se replica la conducta pecaminosa y se magnifica, porque hay que entender que las descendencias vienen más empoderadas, por llamarlo de alguna manera, en la manera de conducirse tanto en lo bueno como en lo malo, y evidentemente que se va trasladando y no fue la excepción, aún en el medio del desafortunado evento de la vida desde niño de Mefiboset, ¿verdad? Igual y el Señor permitió eso porque conociendo el corazón de Mefiboset, hubiera sido antes de ese tiempo lo que hizo, ¿verdad? Ah, Ujú, gracias. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuando tenían 4 años o 5 años? Estoy seguro que casi nadie. Entonces, toma sentido esto, ¿verdad? Cae en este problema Mefiboset a una muy corta edad. Quizá ni siquiera se acordaba de lo sucedido. Quizá vagamente se acordaba de su abuelo o de su padre, pero era muy chiquito. Sí, hermano, Juan Pablo, adelante. Buenas noches, Pastor, soy Ah, yo. Susana, adelante. Bueno, yo quería comentar de, aquí podemos ver también la gran misericordia, bueno, eh, cómo este David, pese a que no era nada de su familia, estuvo siempre acordándose de toda su familia del rey Saúl, ¿no? Porque podemos ver que pues él tenía un hijo que estuvo un tiempo como rey y ni siquiera se acordó de que tenía pues un sobrino, ¿no? Y que pudo haberlo ayudado. Él solamente se quería enfocar así como su papá en tener un lugar y seguir pues sí, reinando, y se le olvidó que pues tenía más familia, ¿no? Y pues en Ujú, este caso debió haberlo levantado pues por su condición que tenía, y así pues es. Mefiboset pues pudo también haber peleado ese lugar, ¿no? Pero yo creo que también la humildad con la que él estaba, eh, pues no le permitía, porque sabía también que, bueno, me imagino que llegaba a sus oídos que pues David era el que era el ungido, ¿no? Entonces yo creo que hasta miedo le tenía, ¿no? Sería Ujú, todo. gracias. Bueno, hablaba, gracias. Hablaba entonces de que tenía 5 años, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo pasó hasta que David afirma su trono, construye la casa real? Vimos la semana pasada que también ya tenía pensamiento de construir un lugar para el templo, ¿verdad? Pero ya está en este punto David en todo su esplendor, vamos a decirlo, ya con todo el reinado bien afirmado, pero había algo que le inquietaba. Y es precisamente cuando ya todas las cosas están bien, cuando están en paz, que él quizá estando en su cama acostado, empezó a recordar, ¿verdad? Lo que pasó anteriormente, la forma en cómo murió Saúl, el rey Saúl y su hijo Jonathan y sus hijos. Y empieza como que a dolerle el corazón, ¿verdad? Entonces a la mañana siguiente se levanta y pregunta precisamente a Siba, y es lo que vamos a ver ahorita más adelante. David busca hacer misericordia
y hace la pregunta: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonathan? ¿Recuerdan la gran amistad que tenía con Jonathan? ¿Recuerdan que no era nada más una relación de amigos, sino que iba mucho más allá? Que David estaba dispuesto aún a dar su propia vida por Jonathan. Bueno, pues él se queda pensando, ¿verdad? David recuerda su pacto de amistad con Jonathan y le muestra lealtad aún siendo rey, aún aunque ya llegó al trono y tiene todo el poder para hacer cualquier cosa. Recuerda ese pacto y entonces hace esa pregunta: ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonathan? Mefiboset es hallado en Lodebar. Dice ahí ese punto: aún ha quedado un hijo de Jonathan. Imagínense lo que sintió David al escuchar esto. Aún ha quedado un hijo de ¿quién? De su amigazo Jonathan, pero está lisiado de los pies. Aunque estaba olvidado y con una discapacidad ya por mucho tiempo, y que iba a ser para toda la vida, su linaje lo hacía heredero de ¿qué? ¿Heredero del reino? ¿Del poder? No. Heredero de la misericordia. Ok, hasta aquí, ¿qué piensan? ¿Qué está llamando su atención? Con la anuencia, pastor. Adelante. Efectivamente, David busca hacer misericordia y después de esa narrativa tan amena en la que evidentemente en ese estado de paz en el que se encontraba el rey David, ya lo que le correspondía hacer era lo que en el orden Dios le iba poniendo, y era el tiempo de hacer misericordia a la casa de Saúl en amor de Dios mismo y del propio Jonathan respecto a Mefiboset. Y entonces evidentemente empieza el llamado del rey por este descendiente en esa pregunta, ¿no? ¿Ha quedado en algo, ¿no?, de la casa de alguien que yo pueda hacer misericordia? Empieza a hacer esa labor proactiva, diligente y llena de amor y misericordia para aquel que lo querría, ¿no? Y recuerda también ese pacto de amistad que era algo incondicional con Jonathan. Y entonces acude precisamente al siervo, ¿no? En este caso a Siba. Y cuando hace la pregunta: ¿aún ha quedado un hijo de Jonathan lisiado de los pies?, es el que contesta: Mefiboset es hallado en Lodebar. Cabe hacer la mención de que efectivamente Lodebar, en término genérico, quiere decir lugar árido, lugar de olvido, pero todavía más profundamente, y lo comparto como breviario cultural, Lodebar quiere decir no palabra. Impresionante el significado de Lodebar, amén de que significa de manera genérica esto que comentamos, lugar de olvido, desértico, literalmente del hebreo quiere decir no palabra. Y entonces, tremenda revelación este significado, porque donde no hay palabra de Dios, estamos en un lugar desértico, olvidado, de dolor, de angustia. Es increíble la palabra, ¿no? Y entonces estaba olvidado y con discapacidad. Y evidentemente que nosotros sin palabra estamos lisiados, estamos inválidos, no tenemos esa valía delante del Rey de Reyes, ¿no? Porque es definitiva el tipo de David, como nuestro Señor Jesucristo en este capítulo tan hermoso, y que está reflejando la compasión del Rey de Reyes por aquellos que estamos en ese lugar de olvido. Incluso ahorita estaba esa hermosa canción, pero bien puntual, y le doy gracias a Dios por esa orden que ponen las cosas. Estaba esto del Rey te mandó llamar, y habla en una parte de la canción: y dijo adiós a Lodebar. O sea, cuando el Rey nos manda llamar, decimos adiós a Lodebar, a ese lugar de olvido desértico, de la no palabra, ¿verdad? Es lo que podría compartir ahorita de esto. Muy interesante, hermano. No sabía el significado de lo de bar en cuanto a no palabra. Hasta se me enchinó la piel al escucharlo, hermano. Gracias. Cierto es, mi hermano. El canto que dice mi hermano lo puse al principio y se los envío en un rato al grupo de la iglesia. Es
Hermoso canto. Gracias, hermano. Hermana Carla y después hermano Juan Pablo o Susana. Ok. Este, pues sí, como, bueno, comparto pues sí, lo que dijo nuestro hermano Marciano, cómo la palabra habla, ¿no? Y sí es comparable a cuando Dios nos rescata, ¿no? Estamos todos lisiados, mal, alejados de Dios, y aún así Él nos mira con esos ojos de amor, ¿no? Y misericordia, y te dice, tú eres mi hijo y te he estado esperando, ¿no? Y no te juzga por lo que hiciste, no hace reclamos, te está siempre esperando y es hermoso ver cómo él te recibe, ¿no? Y dejas ese lodebar y vas hacia esa nueva vida en Cristo, ¿no? Amén. Y también, pues bueno, es interesante ver eso también de se podría llamar, pastor, como maldiciones generacionales, ¿no? Que la avaricia que todavía permanece en el ser humano, ¿no? Bueno, recordaba que también hay gente que, pues muchas veces se le predica de Cristo, ¿no? Le dice que Dios viene, que Dios está, y, y no lo creen, ¿no? Y hay veces que puede estar hasta el fondo y no lo cree, y no lo cree, y es muy triste ver, ¿no? Como, o sea, si puedo decirlo así, acaba en el Lodebar, ¿no? Y no es porque pues no lo haya conocido, sino por su misma necedad de no querer. Ujú. Muy bien, gracias. Gracias. Hermana Susana, adelante. Ahora soy yo, pastor. Ah, Buenas no, noches. ahora no. Ahora Adelante, no. hermano. Bueno, algo que llama mi atención es el hecho de que si nosotros nos vamos al estudio de hace 8 días, hablábamos acerca de la negativa de Jehová a David para construir su templo, ¿verdad? Entonces yo siento que a partir de allí empieza David a tener una cierta, pues, necesidad de decir, bueno, ¿y qué hago ahora con el poder? ¿Qué, qué es lo que tengo que hacer con este poder que el Señor me ha dado, ¿verdad? Y creo que es cuando empieza a buscar algún descendiente del rey Saúl. Creo que es lo que motiva esta búsqueda, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, nosotros podemos ver, como bien decía nuestro hermano Marciano y nuestra hermana Carla, el hecho de que Mefiboset haya sido una persona que tenía, ahora como se dice hoy día, persona con capacidades diferentes. ¿Eso en qué lo colocaba? Ah, pues lo colocaba en ese momento. Tanto si nos vamos a lo que es históricamente hablando, en ese tiempo, pues se habla de que este tipo de personas que tenían una capacidad diferente, pues prácticamente eran sometidos a, a ser eh, parte de, digamos que diversión para el pueblo. No podían ellos acceder a un puesto público, a un cargo público, por el simple hecho de tener una capacidad diferente, de estar discapacitado. De hecho, si en su momento, cuando Mefiboset tuvo el accidente, pues a lo mejor que tendría, si hacemos cuentas, yo le calculo como unos 4 o 5 años por mucho, ¿verdad? 5 años. Eh, Ujú. entonces, creo que ahí en ese momento también él pudo haber sido asesinado por la cuestión de que pues ya tenía una discapacidad. Nosotros podemos ver esta discapacidad, como bien dice nuestro hermano Marciano, como una deficiencia de nosotros mismos, ¿verdad? De cómo nos sentimos, cómo nos vemos nosotros, y que aún así Jehová tiene compasión de nosotros, nos acoge, nos apapacha, nos levanta, dice, ¿qué es lo que necesitas? Nos busca, y nosotros, ¿cuántas veces estamos ahora sí que en esta situación de capacidad diferente?
por el hecho de alguna acción que hayamos hecho. En el caso de Mefiboset, pues no fue su culpa, ¿verdad? Si lo vemos desde un punto de vista crítico, ¿verdad? Ni fue culpa quizás de su nodriza, ni nada de eso. Yo siento que allí pues ya fue una situación que se presentó en ese momento, un accidente pues como los que ocurren todos los días, ¿verdad? Y que deja a Mefiboset en una situación desfavorable, en la cual pudo haber muerto, como lo vuelvo a repetir, por la cuestión de idiosincrasia que había en ese momento en el lugar donde estaban. Entonces, pues creo que a nosotros también muchas veces no, algunas cuestiones que son ajenas o propias de nosotros nos dejan en esa desventaja, en una situación de desventaja y de discapacidad para muchas cosas, para amar, para obedecer al Señor, Así es. para hacer varias cosas que le agradan a Dios, ¿verdad? Y nosotros, al final de cuentas, somos encontrados por nuestro Padre y nos levanta y nos dice, ¿sabes qué? Vas bien, ven para acá, ven hacia mí, ven a mi casa, ven a mis brazos. Entonces, creo que esa es una enseñanza que nos deja este estudio, ¿verdad? Así es. Gracias, hermano. Si se han dado cuenta hasta ahorita, Mefiboset a quién representa? A A nosotros. nosotros, Directamente a nosotros. Ahora, ¿han pensado ustedes que si Mefiboset no hubiera pasado lo que le pasó, ese accidente, seguiría vivo? No lo creo. Sin embargo, No, muchas veces Dios permite ciertas situaciones, ¿sí? Para preservar nuestra vida. Se han quedado pensando por qué atravesamos diferentes situaciones, a veces accidentes o a veces, no sé, cualquier otra cosa mala que nos suceda. Muchas veces es porque tiene un propósito, ¿verdad? Sí, y quedamos, como ustedes lo han dicho, pues lisiados de diferentes formas, diferentes maneras, de tal forma que quedamos en el olvido, ¿verdad? Quedamos en lo de bar, en ese lugar desértico, y pareciera que no pasa nada y pareciera que Dios se ha olvidado de nosotros, así como dice el Salmo 13, ¿verdad? ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo andaré enlutado, verdad? Pero viene algo maravilloso aquí. El siguiente punto dice, el rey lo manda a llamar. Ya se enteró de que hay un descendiente directamente de Jonathan, de su gran amigo, y ahora está dispuesto a ayudarlo. Dice, el rey lo mandó llamar, y envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, o sea, de aquel lugar desolado, triste, y donde nadie se acordaba. Ahí en el versículo 5, David lo rescata de una tierra de abandono, mostrando una gracia merecida. ¿Merecida? Inmerecida. Qué tremenda es esta palabra. Gracia inmerecida. ¿Les suena esto? sí, Cristo es claro. el que nos amó, ¿verdad? Y Él dio su vida en rescate de nosotros, con una gracia inmerecida, un regalo que no merecíamos ninguno de nosotros, pero que Él por amor, por misericordia y porque nos vio en Lodebar, ¿sí? Perdidos, errantes, sin palabra, como decía mi hermano, y aún así Dios tiene misericordias y nos muestra su gracia inmerecida. Imagínense que esto suene en su vida y en su corazón. El rey te manda llamar, el poderoso, porque en ese momento David era poderoso ante muchas naciones. Dios lo había levantado muy, muy alto, le había dado paz sobre todos sus enemigos y él estaba sometiendo también a todos sus enemigos. Estamos hablando de un personaje muy, muy, muy poderoso. ¿Sí? Esto representa obviamente una sombra de nuestro Señor Jesucristo, quien es el Todopoderoso. El Rey te manda llamar. Mefiboset llega con temor. ¿Qué es lo que pensó? Ah, ya se enteró de que estoy vivo y yo soy de la descendencia. Seguramente me está hablando para matarme. ¿Sí? Porque no quiere ningún descendiente de la casa de Saúl.
Dice Mefiboset, llega con temor y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Bueno, ya estaba postrado, ¿no? Espera condena, pero recibe ¿qué? Misericordia y paz delante del rey. Cuando lo vio el rey, ¿qué le habrá dicho? Cuando un judío saluda, ¿qué dice? Shalom. Shalom, correcto. Paz a vosotros, o paz a ti. Imagínense lo que sintió tanto el rey al ver la condición de este hombre, pero también este hombre cuando escucha las palabras del rey, que no hay palabras de condenación, sino al contrario, hay palabras de misericordia y de paz. Quizá el mismo Mefiboset vio el rostro del rey, ¿verdad? Radiante, alegre, sonriente. Y esa es la forma en como Dios nos ve cuando nosotros somos sacados de Lodebar. ¿Cómo es que te ve Dios? ¿Cómo es cuando te ve de que anduviste errante y perdido, ¿sí? Menesteroso, y el rey te manda llamar? Qué tremendo es esto. Ahora sí, hermano Juan Pablo, adelante. ¿Qué dice? Ya no. Ah, ya no está. Ah, no, sí. Bueno, ¿alguien quiere participar? Sí, aquí Adelante. estoy. Adelante. El teléfono no es mío y no me reconoce, creo. Yo dije, ya se enojó, ya se fue. No, como que. Adelante. Gracias. Bueno, yo estaba pensando en ese momento, cuando levanté la mano, en la reacción de Mefiboset al momento de enterarse de que el rey le estaba hablando. ¿Qué sentiría? ¿Pánico? ¿Sentiría miedo? Quizás sintió alegría, ¿no? Porque, No. pues, bueno, dudo que alegría, porque no creo que se haya enterado de que era amigo de su papá. Entonces, creo que ahí es algo que había una cierta incertidumbre, ¿verdad? Entonces nosotros también, cuando somos encontrados por el Señor, ¿cómo nos sentimos, verdad? Muchas veces somos llamados sin saberlo, incluso a qué nos está llamando, que nos está llamando. Y nosotros únicamente sentimos miedo, pánico, temor, nos paniqueamos feamente, ¿verdad? Hacemos de mil cosas y decimos, ¿qué es lo que está pasando en mi vida? Y eso es algo que yo creo que pasó por la cabeza de Mefiboset. Y cuando llega y conoce al rey David, pues imagínense, él tenía fama, ¿verdad? Era famoso en aquella región. Entonces llega y yo creo que pues su primera reacción así natural es postrarse. No creo que él haya dicho, ah, no me voy a postrar porque es el rey. No, yo siento que fue una condición tan natural de postración que, o sea, caigo al piso rendido Ujú. al rey, ¿verdad? Y es como caemos nosotros si nos fijamos y hacemos memoria del momento en que el Señor nos llamó y que nos dijo, ven, acércate, ¿verdad? Amén. Entonces creo que eso es lo que quería apuntar. Gracias. Muy bien, gracias hermano. Luego viene la restauración y honra. ¿Y qué le dice? Él esperaba juicio, él esperaba muerte. David era famoso por acabar con sus enemigos. ¿Sí? Famosísimo por acabar con sus enemigos. ¿Y qué le esperaba o qué estaba pensando él? Pues ya hasta aquí llegué, ¿verdad? En cierta forma, pues qué bueno, porque he sufrido mucho. Pero ¿qué es lo que le dice? Yo te devolveré, en el versículo 7, yo te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. ¡Wow! ¿Le sonó esta última palabra? Salmo 23. Y tú comerás siempre a mi mesa. En la Sí. casa de mi padre moraré por largos días. Él adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Increíble, ¿verdad? Lo que le está diciendo aquí. Yo te devolveré todo, ¿verdad? Vas a volver a ser próspero. Aún toda la casa de Siba, del criado mayor de David, aún le servía, ¿verdad? Toda su descendencia de Siba, ahora servía a Mefiboset y comía como hijo de rey. Y Mefiboset comía
a la mesa de David como uno de los hijos de quién, del mismo, del rey. El final muestra la gracia de ser lisiado y olvidado, pasa a vivir con dignidad y honra en la mesa real. Ok, ¿qué piensan de esta última parte? Sí. Adelante, hermana Susana y después hermano Marciano. No, soy yo, de hecho. Ah, ya dejé de hablar a los demás, hermano. Ah, no es cierto. Ok. De hecho, fue el hermano Le ha de Marciano quitar que el iba a micrófono hablar a primero. Susana, ¿verdad? A ver yo. Sí, No, adelante, ya. hermano. Bueno, creo que aquí algo que sucedió fue el hecho de que, pues, una vez de que fue encontrado, empezó ya a compartir la, pues, la riqueza del palacio, ¿verdad? Vivía en palacio y todo. Pero hay algo también que llama mi atención. Ya en el versículo final dice, bueno, último o penúltimo, dice que Mefiboset tenía un hijo, de hecho. Entonces, aquí ya también nos habla de otra bendición, ¿verdad? Que son los hijos. Creo que Mefiboset, a pesar de sus limitaciones físicas, fue bendecido con ese hijo. Entonces, imagínense, ya él no era solo, ya no iba solo a palacio. Y aún así, el rey David tuvo esa misericordia de él y de su familia y de todos sus allegados, porque me imagino que no iba solo nada más con su hijo y ya, ¿no? Sino que debe de haber ido con más personas. Eh, Creo que es algo que también es digno de apuntar y de ver que nosotros vayamos como vayamos y en las condiciones que nos encontremos, aún así el Señor tiene piedad y misericordia de nosotros en todo momento. Así Gracias. es. Muy bien, gracias. Adelante, hermano Marciano, y después Carla. Sí, vemos que aquí es el amor incondicional del Padre respecto a su Hijo y por el cual nosotros somos justificados. Sí, solo sí entendemos que a la hora de que el Rey nos llama y vamos a la mesa, hay que entender lo siguiente: si efectivamente Mefiboset llega con temor, evidentemente por la herencia propia de su abuelo y del conducir de su abuelo, era entendible que esperara condena. Evidentemente recibe misericordia inmerecida, acertadamente se observa, ¿verdad? Y esto habla de un proceso de restauración en el orden real y físico del contexto histórico de que le devuelve las tierras a Mefiboset de Saúl su padre y que además de manera agraciada comerá a la mesa del rey. Pero vemos que después de haber sido llamado por el rey, de haber comido en la mesa del rey, de haber vestido los vestidos del rey, de partir en el palacio del rey, al final y posteriormente vemos cómo lo que predominaba en el corazón aflora en unos capítulos más. ¿Y de qué se trata de entender esto? Que siempre el rey nos va a mandar a llamar y nos va a compartir de su mesa, pero es lamentable y es triste ver que como Mefiboset, lisiados, menesterosos, necesitados en grado máximo del rey, lo despreciamos y despreciamos su mesa. Tenemos la mesa puesta en Unifama Aragón y la Amén. despreciamos. No consideramos que la mesa puesta es el medio de gracia para estar en la mesa del rey. Él adereza mesa delante de nuestros enemigos, pero lamentablemente nuestros enemigos luego somos nosotros mismos y carecemos de amor al Padre, despreciamos la mesa, no queremos orar, no queremos leer, no queremos conectarnos a los estudios, no queremos ir a la media velada. Perdón que sea tan directo, pero esa es la realidad que nos atañe. ¿Y eso qué creen, hermanos? Nos hace lisiados, nos hace Así es. inhabilitados para sentarnos a la mesa del Rey. Entendamos nuestra condición, nosotros somos lisiados hasta en tanto tengamos un cuerpo glorificado delante del Padre, pero para eso, Él en su misericordia que renueva cada mañana, nos habilita para quitar esa invalidez, pero tenemos que ser gratos delante de Él y agradecidos, pero sobre todo amarle en el orden de la obediencia que Él demanda. De tal manera que a la hora incluso de sentarse a la mesa del rey, hay que tener los modales propios del rey para ser dignos. Y Amén. entonces confrontémonos. Esta es una historia de amor hermosa, incondicional.
redentora, salvadora. Es la figura de nuestro Señor Jesucristo rescatando al pecador. El hecho de ser lisiado en el caso de Mefiboset no fue algo que, si bien no dependió de él por su edad, tampoco estuvo ajeno a la herencia que, como bien se dice, le vino a afectar al final. De ahí el que nosotros entendamos que no vamos a dejar de ser inválidos y lisiados hasta en tanto no entendamos que aún a pesar de que el rey nos llama, nos sigamos comportando como inválidos y lisiados teniendo el manjar en la mesa. Reflexionemos, hermanos. Nada más eso quería agregar. Gracias, muy buena reflexión, hermano. Gracias. La mesa está puesta, bien se ha dicho. Unifama Aragón, la mesa está puesta. No todos participan en la mesa. Es triste esta realidad. Hermana Carla, adelante. Sí, pues es maravilloso ver cómo, pues sí, de alguien que reprimido por la sociedad, hasta con baja autoestima, este, viviendo en un lugar, me lo imagino horrible, que sepa que te viene a buscar el rey y pues sí, yo creo que lo que ha de haber pensado es, híjole, ya me van a matar. Bueno, pues ya, de todo lo que he sufrido, ¿no? Y ha de haber pensado, bueno, voy a llegar con reverencia, a ver si así tiene tantita piedad de mí, ¿no? Y ver que le dice, siéntate a mi mesa, y no cualquier mesa, ¿no? La mesa real, te voy a regresar tus tierras, todo lo que te quitaron, yo te lo voy a dar. Ha de ver, hasta yo siento que se ha de haber quedado así como en shock, ¿no? Así como de, ¿cómo? Sí, Entonces, es hermoso ver esto. A veces, sí, la gracia de Dios hacia nosotros, el así es. regalo inmerecido es grande. Y también es de ver que a pesar de que, pues sí, o sea, se oye fuerte lo que dice el hermano Marciano, pero sí, teniendo los medios para buscar de Dios, teniendo estudios, teniendo oraciones, teniendo cultos, mm, Damas. damas, todavía, digamos, no, hoy no, ¿no? O se empieza, hoy no, o sea, lo despreciamos, ¿no? ¿Cuántas iglesias en diferentes partes del mundo quisieran tener tan siquiera un lugar donde orar y donde reunirse y uno a veces lo rechaza? Y bueno, es como decíamos, dices amar a Dios, dices yo te amo, Dios, te quiero buscar y ni siquiera lees, ¿no? O ni siquiera te gusta conectarte, ¿no? Que debes de ser también como coherente. Muchas gracias. Así es. Corrijo nada más una parte que dijiste. El rey no lo fue a buscar. El rey lo mandó llamar. Ah, sí, lo Ajá. mando a llamar. Lo Gracias. mandó llamar. Y eso es bien importante. El rey nos manda llamar. No todos responden a este llamado. Él bien pudo haber dicho, pues no voy. ¿Sale? No todos responden al llamado de la salvación. Ajá. Ok, gracias Carla. Hermana Carmen y después hermano Juan Pablo, por favor. Sí, hermana Carmen, tiene apagado su micrófono. Bueno, en lo que le encuentra, hermano Juan Pablo, por favor. Sí, gracias. Bueno, justamente estaba pensando en aquello de que, ¿qué hubiera pasado si Mefiboset hubiera rechazado ese llamado del rey? Creo que algo que pasaría primero por su cabeza es, me va a matar, ¿no? Si yo rechazo el llamado de un rey, pues me va a matar. Es una muerte segura, porque es un mandato lo que está haciendo el rey David, una ordenanza. Entonces, si Mefiboset hubiera dicho, yo no voy a ir, prácticamente era hombre muerto. Aquí nosotros también podemos ver esto aplicado hacia nuestra vida cotidiana, como bien decía el hermano Marciano, ¿verdad?
la mesa está servida y no vamos. ¿Cuántos de nosotros pensamos en algún momento, hoy no voy a ir, hoy no tengo ganas de ir? Y, o sea, nosotros pensamos, vida, pues no me va a pasar nada, no me va a afectar en lo físico, ¿verdad? Pero ¿qué tal la muerte espiritual? Esa muerte espiritual que sí se da por no ir al llamado del Rey. Y creo que es algo bien importante que debemos de valorar, debemos de dejar de lado todo lo que tengamos que hacer, es más, reservar ese día de que hay que congregarnos, ya sea entre semana, el día que haya alguna actividad, tenemos que congregarnos y reservarlo. Ya está la programación desde hace un año prácticamente, ¿verdad? Entonces creo que es algo bien importante el hecho de responder a ese llamado. No Así podemos es. nosotros quedarnos así de brazos cruzados y decir, hoy no voy porque tengo tal cosa, porque voló la mosca, por lo que sea, por algo de mucho peso incluso. Yo creo que no debe de quitarnos ni desalentarnos el hecho de decir voy al llamado del Rey, Así ¿verdad? es. Gracias, hermano. Hermana Carmen, adelante. Sí, pastor, yo creo que a veces no solo estamos lisiados de las piernas, estamos lisiados del cerebro, porque viendo, más bien escuchando el llamado de Dios, lo despreciamos. Así No es. tomamos en consideración la misericordia que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque así como tuvo misericordia en ese momento, la sigue teniendo hasta este momento de cada uno de nosotros, porque nos manda a llamar a través de los que proclaman su palabra, a través de los que salen a hablar de las buenas nuevas, a hablar del amor de Dios, y no lo aceptamos, y no lo aceptamos. Qué triste es poder rechazar el llamado de Dios. Así es. Porque eso es lo que hacemos. Dios se vale de las personas que tienen como don el evangelismo y nosotros lo rechazamos. Qué triste se debe sentir Dios, porque a pesar de que Él nos busca, de que nos llama, nosotros somos tan soberbios que no entendemos. Y aún, pastor, que es lo más triste, habiendo aceptado a Jesucristo, seguimos fallándole, seguimos, como decía el hermano Marciano, teniendo todos los medios sabidos y por haber para poder escuchar palabra, para poder crecer en sabiduría, seguimos rechazando. Yo creo que esto debe poner muy triste a Dios y decir, qué mal agradecidos, pues. Así No es. agradecen de ninguna manera, porque ciertamente le decimos que lo amamos, pero no hacemos nada por demostrarlo. Así es. Y yo creo que sería tan sencillo como escuchar la palabra que Él tiene en cada estudio, en cada predicación, aún en esos servicios de oración en los que yo veo que el hermano Marciano se adentra tanto, que el Espíritu lo mueve tanto en esos periodos de oración Amén. y nosotros pues no hacemos nada, Así es. nada. Entonces yo creo que seguimos pues siendo lisiados Así es. y despreciamos la misericordia de Dios. Tremendo, Qué ¿verdad? triste, qué triste. Ok, gracias, hermana, por su participación. Pues vámonos al final. Hermana Carla, la número, el color rojo. Hermano Marciano, el color naranja. Y hermana Veo, Carmen, el morado, por favor. sí. Adelante, hermana Sí. Carla. Estamos recordando y practicando la misericordia de Cristo hacia los más olvidados y necesitados. La verdad, no me he concentrado mucho en este punto. Creo que a veces sí he sido un poco egoísta y mi oración se me va en, Señor, te pido esto, te pido esto, te pido esto, y no pido por esas almas, ¿no? Que
necesitan esa misericordia de Dios. Sí, cuando veo a alguien en necesidad o cuando estoy por decir en la calle o veo a las personas, les digo, bueno, en una ocasión iba pasando por una calle que casi nunca paso y había un señor afuera, al parecer se le había muerto su familiar en su casa y volteé y le dije, Dios está contigo, yo voy a estar orando por ti y por tu familia. O sea, porque así me nació. O sea, en ese momento me nació y lo hice. Pero creo que sí, este es un punto importante porque la gente de verdad necesita a Dios, necesita que le hablemos de Dios. Entonces, esto es un gran jalón de orejas para mí, pero sí creo que practicar sí la misericordia, pero recordando me hace falta. Gracias. Muy bien, gracias. Hermano Marciano, adelante. Sí, muy amable. Yo aquí plantearía de dos maneras esta pregunta, con la anuencia y el respeto. Yo lo diría en primera persona, reconozco que espiritualmente necesito a Jesús para ser levantado de mi condición de pecado y recibir un lugar en su mesa, yo sí lo reconozco. Y la segunda respuesta a esta pregunta, necesitamos todos reconocer esto. Nada más. Amén. Gracias, hermano. Hermana Carmen, la tercera, por favor. Sí, la tercera. Dice, David actuó con fidelidad al pacto con Jonathan. ¿Cómo enfrentamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos respondiendo nosotros al pacto de gracia que Jesús selló, hermano? Ajá. Selló con su sangre para la iglesia. Pues era lo que yo le decía, ¿no? Desafortunadamente, aún entre los que ya decimos haberle aceptado, pues seguimos fallando. Yo, en primer lugar, decía el hermano, igualmente me pongo en primer lugar. Yo quisiera no fallarle a Dios, quisiera de verdad estar llena de la sabiduría de Dios, pero pues hay momentos en los que incondicionalmente se nos van muchas cosas y de verdad pido perdón a Dios por no tener esa diligencia para poder escuchar su palabra en el momento en que me llama, en el que debo actuar, en el que debo llevar ese procedimiento que Él me pide que yo lleve. Pero pues sigo pidiendo de su sabiduría y sigo pidiendo de su misericordia para recibir ese perdón por cosas que a veces se me escapan. Y pido sabiduría a Dios para poderlo escuchar, para poder entender lo que quiere de mí, lo que a cada paso que doy y tropiezo y se lo pregunto. Creo que le he expresado a usted muchas veces que el Señor me sapea y me dice, ¿de verdad no sabes? ¿De verdad no entiendes lo que quiero de ti? Y me tiene que dar el zape para que yo pueda entender y decirle, Señor, perdóname, perdóname. Sí, es cierto, tienes razón. No era por ahí, no era por ahí. Lo quiero hacer en mis fuerzas, lo quiero hacer con mis procedimientos, no con los tuyos. Y perdóname, perdóname. Porque sí es cierto que a veces no es que no entienda, soy soberbia. Así es. Gracias, hermana Carmen. No sé si alguien ya le tomó foto a esta diapositiva, por favor, y la mandan al grupo para que sigamos reflexionando en esto. Pastor, Ujú. ¿puedo decir un testimonio? Sí. Bueno, rápido. Justamente, yo mucho tiempo estuve orando por mi hermana. Ella no se quería acercar a Cristo. Muchos años, mucho, como 4 o 5. Ella pues se fue a otro país. Y el Señor la tuvo que poner en una condición de verdad no tener más que a una sola persona, de verdad no tener trabajo, sentirse perdida, confundida en otro país, porque pues es otra lengua y todo.
para acercarse a Él. Yo doy como testimonio que la primera persona que conoció allá fue una mexicana y fue de una iglesia cristiana. Amén. Y fue que la invitó a la iglesia y ella todavía se tardó, fue, y ahorita está sirviendo como mujer y Amén. acaba de dar una predicación en una conferencia de damas. Wow, qué bendición. Pero hasta allá la tuvo que, Enviar para que entendiera. sí, amén. Así es. Ok, gracias por compartirlo. Muy bien, pues vamos a terminar. Le voy a pedir por favor a mi hermana Susana si nos despide en oración, por favor. ¿Sí está por ahí, hermana Susana? Sí, pastor. Por favor. Señor Dios Padre hermoso y poderoso, te damos gracias por habernos permitido entender estos capítulos, Señor, de tu palabra, y permítenos ser hacedores de esto, Señor, que no solamente escuchemos y entendemos, sino que también podamos hacerlo, que podamos llevar a cabo cada una de las cosas que tú nos muestras, Señor, a través de nuestros hermanos, de nuestro pastor. Te pedimos que en esta noche, Señor, nos permitas descansar, que tengamos un descanso reparador para poder seguir glorificando tu nombre en todo momento, Señor. Te pedimos por todos los hermanos que no pudieron conectarse, Señor, que ojalá puedan escuchar la grabación de este estudio y que puedan también ser partícipes de esto, Señor. Que obres en nuestros corazones de todos y te pedimos que nos bendigas a cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias. Pues ahí está la tarea. Y es otro tema muy importante, muy interesante. David y Betsabé. Capítulo 10, por favor, estudienlo. Muy bien, pues gracias. Que Dios les bendiga. Nos vemos el viernes, media velada de oración en la iglesia. Que Dios le Gracias. bendiga, pastor. Mañana, Dios los mañana les bendiga. mando un mensaje para que me apoyen con pan y café, por favor. Dale, mañana envío el mensaje a la iglesia. Que Dios les bendiga. Gracias. Dios les Bendiciones. bendiga. Gracias, pastor. Dios les bendice. Bendiciones a todos. Bye, bye.